Hola a todos, hoy vamos a comenzar a ver movimientos oscilatorios o movimientos periódicos. Y esto ocurre con determinados sistemas que normalmente o usualmente están en una cierta posición de equilibrio, pero al alejarlos de esa posición de equilibrio, el cuerpo o el sistema comienza a realizar este tipo de movimientos oscilatorios o periódicos. Aquí podemos definir determinadas magnitudes como son la amplitud, la frecuencia, el periodo de estas oscilaciones. Trabajaremos en esto y veremos algunos ejemplos y esto nos será importante para futuras aplicaciones de este movimiento oscilatorio. Entonces, bueno, empecemos. Nosotros vamos a estudiar sistemas basados en resorte y cómo es el movimiento oscilatorio, pero primero veamos antes las fuerzas que están involucradas en este tipo de movimientos. Si nosotros tenemos un resorte que está en cierta posición de equilibrio, ahí no tenemos ninguna fuerza aplicada, está en el largo natural del resorte. Al yo aplicar una fuerza externa, bueno, voy a alejar ese resorte de esa posición de equilibrio y se va a estirar, pero a la vez que existe esa fuerza externa, el resorte a su vez tiene una fuerza restitutiva que trata de llevar al resorte a esa posición de equilibrio. Si yo entonces ahora comprimo el resorte, fíjense que la fuerza del resorte va en dirección contraria y igual trata de ir hacia el centro. Por otro lado, también es interesante ver que si yo tengo una fuerza, a medida que alejo el resorte de la posición de equilibrio, el valor de la fuerza aumenta linealmente con la separación de esa posición de equilibrio. Por lo tanto, la fuerza es proporcional a la, digamos, distancia X o separación de ese punto de equilibrio. Por otro lado, si yo tengo cierta fuerza aplicada con una determinada constante de resorte, si aumento la constante de resorte, voy a necesitar más fuerza para llevarlo a la misma posición de equilibrio. Por lo tanto, también esa fuerza es proporcional a la constante de resorte. Ahora les quiero mostrar esta situación. Imagínense que tenemos un resorte colgando del techo y con una pequeña masa acoplada. Esa masa tiene, por supuesto, cierto peso y está estirando un poquito el resorte, pero igual llega a una determinada posición de equilibrio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar otra fuerza, un poquito lo alejamos de esa posición de equilibrio y dejamos de aplicar esa fuerza. Entonces fíjense lo que va a pasar. Lo que está pasando es que entonces el sistema empieza a oscilar alrededor de esa posición de equilibrio y en todo momento entonces uno puede pensar ahí que hay una fuerza actuando en un sentido o en otro y el resorte pasa por esa posición de equilibrio, tiene cierta velocidad, tiene cierta aceleración y no se puede detener y sigue y este movimiento se está repitiendo. Veamos ahora, digamos, analíticamente qué es lo que está ocurriendo en esa situación. Bueno, veamos ahora en detalle en las situaciones que habíamos comentado. Vamos a suponer que tenemos una masa M unida a un resorte con una cierta constante K. Y entonces están en una cierta posición de equilibrio. Vamos a despreciar en todo momento el roce. Aquí va a ser, el roce va a ser cero. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre aquí, bueno, aquí estaría actuando, ¿qué fuerza? Bueno, estaría actuando la normal y estaría actuando el peso del cuerpo y no habría otra fuerza porque estamos en una posición de equilibrio en el eje X, ¿no? Entonces, pero si yo alejo, el caso B si yo alejo el resorte y lo pongo en X mayor que 0, fíjense que X va a ser mi posición de equilibrio, X igual 0 la posición de equilibrio. Entonces aquí ya, además de estas dos fuerzas que tengo, además de la fuerza, digamos, la normal y el peso, voy a tener otra fuerza que me va a llevar el resorte o me va a tratar de llevar el resorte a la posición de equilibrio y esa fuerza entonces tendría dirección hacia la izquierda, o sea, sentido contrario a la dirección del eje de coordenadas X y en este caso esta fuerza al yo comprimir el resorte iría en la dirección positiva del eje del resorte. Bueno, aquí también estaría la normal y el peso que tiene esta fuerza. Entonces, un poco resumiendo todo esto, es lo que les comentaba anteriormente. Esta fuerza entonces sería menos K por X, donde, digamos, podemos poner X vectorialmente aquí. Nos está diciendo que en todo momento la fuerza es contraria a esa magnitud del desplazamiento de la posición. Entonces, de igual manera, yo voy a encontrar o puedo ver que la masa, o sea, la fuerza también a su vez es igual a la masa por la aceleración y esto es igual a menos K por X.
Entonces la aceleración en todo momento, que es un vector igual, que tiene la misma dirección de la fuerza, sería menos k sobre este mx. Pero ojo, fíjense que aquí este x no es constante, por lo tanto esta aceleración es variable. Olvídense de usar todo lo que aprendieron en cinemática hasta ahora, sino que tenemos que tener en cuenta aquí que la aceleración no es constante, tiene cierto comportamiento que cambia con la elongación del resorte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver o qué ecuación es la que podemos encontrar? Fíjense que ahora vamos a tener, podemos escribir, nosotros sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición. Esto es aceleración, esta es la definición. O sea, derivo dos veces la aceleración y llego a obtener la posición, la velocidad sería la primera derivada de la posición en el tiempo. Entonces, la ecuación que teníamos anteriormente está de fuerza igual a menos k por x, escribámoslo sin vectores, simplemente proyectando. Entonces lo que vamos a tener es que m de 2x de t2, escribamos de esta manera, más k por x igual 0. Entonces fíjense que nosotros queremos ver qué función para x es tal que yo la derivo dos veces y bueno, salvo una constante, obtengo la misma función x. Bueno, escribamos esto quizás de otra manera, aquí, por razones que vamos a ver un poco obvias, eso lo vamos a escribir como más k sobre m, x igual 0. Entonces, bueno, ¿qué función pudiera ser? Vamos a hacer un poquito de trampa y yo les digo, hay varias funciones que cumplen esto. Por ejemplo, la exponencial, una vez que la derive dos veces, obtiene lo mismo, porque siempre que derive la exponencial es lo mismo, pero también hay otra función que es las funciones trigonométricas, el seno y el coseno. Digamos, vamos a suponer que x, vamos a utilizar esta función, digamos, de prueba, x va a ser a por el coseno de, digamos, cierta magnitud, que sería, vamos a llamarle omega, t, y puede ser también, digamos, una cierta fase o una cierta constante. Entonces, cuando yo derive dos veces esto, la primera derivada, o de x en dt, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener, la derivada del coseno es menos seno, voy a tener menos a, la derivada del interna me va a dar un omega, y aquí tengo seno de omega t más phi, vuelvo a derivar esto, ¿y qué voy a obtener? Bueno, voy a obtener el mismo a, me va a salir un omega, otro de adentro, voy a tener un omega cuadrado, la derivada del seno es el coseno, y llego a la misma función que tenía originalmente, y voy a tener esto. Entonces lo que voy a hacer es, voy a sustituir acá, y voy a tener menos a omega cuadrado, coseno de omega t más phi, ¿no? Más k sobre m, y aquí voy a tener lo que habíamos definido para a, que sería a coseno de omega t más phi, y todo esto igual 0. Entonces fíjense que voy a obtener que, o sea, esto se me cumple si, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? O sea, esto sería si omega cuadrado es igual a k sobre m, entonces esto exactamente es 0 y por lo tanto esta función cumple con lo que habíamos visto. Por lo tanto podemos decir que omega entonces sería la raíz de k sobre m, y la solución de esta ecuación entonces sería del tipo a coseno de omega t, para el cual ya tenemos una cierta expresión, el t sería por supuesto el tiempo, y cierta fase que después ahí veremos la forma en que la vamos introduciendo. Entonces digamos que esta sería la solución de cómo se comporta o cómo varía la posición en función del tiempo. Después vamos a entrar un poco más en detalle, estudiar ese gráfico. Por supuesto que esto, a los que conocen este tipo de función, es una función periódica, el coseno, que va oscilando, el periodo es 2pi, y se repite de nuevo, y es precisamente lo que está pasando cuando hacemos este tipo de movimiento oscilatorio. Vamos a definir, antes de entrar en un poco más de detalle, algunas magnitudes que vamos a ocupar aquí. A esta A le vamos a llamar la amplitud, o sería por supuesto la magnitud máxima del desplazamiento respecto a una posición de equilibrio. Fíjense que esto, el coseno toma valores entre menos 1 y 1, por lo tanto A o X, el valor mayor que puede tomar es A. El periodo, bueno, sería el tiempo que tarda un ciclo, o sea, que se repita de nuevo, estar en la misma posición con las mismas condiciones, ¿no?
Entonces la frecuencia, que no es más que el número de ciclos por unidad de tiempo, la unidad en que se da esto es en Hertz, que es un físico que estudió mucho este tipo de fenómenos, y bueno, no es más que el inverso de 1 sobre el tiempo, 1 sobre segundo, pero tiene una unidad especial en sí misma que se conoce como el Hertz. Otra magnitud que es importante aquí sería la frecuencia angular, este omega que habíamos definido, que no es más que 2pi veces esta frecuencia. Y otras magnitudes o otras fórmulas que vamos a ocupar, que es importante, esta que sería que el periodo es 2pi sobre la frecuencia angular, es una magnitud que se ocupa muy frecuentemente, incluso ya de aquí podemos saber cuánto sería el periodo de estas oscilaciones conociendo simplemente el valor de omega, o sea, de aquí podemos ver ya que el periodo, ¿quién sería? Bueno, sería 2pi, el inverso de omega, o podemos escribir esto raíz de m sobre k, ¿no? Y fíjense entonces que conociendo la masa, conociendo la constante de resorte, podemos conocer el periodo de estas oscilaciones, y si conocemos el periodo, de aquí podemos sacar la frecuencia. ¿Ok? Respondemos a la ecuación de movimiento que habíamos encontrado, que nos decía que, bueno, que x dependía del tiempo a través de esta función coseno. De igual manera podríamos haber escogido la función seno, pero fíjense, o vamos a ver ahora, que esta fase phi nos da la libertad de siempre utilizar coseno, y jugando con esta fase phi podemos adaptarnos. Para eso veamos, digamos, este gráfico que tenemos acá, y donde estamos viendo dos funciones. La función, digamos, en azul nos daría que, esto lo podemos escribir como x en t, sería, digamos, una amplitud. En este caso sería 1, ¿no? Vamos a ponerlo de manera explícita, y esto sería coseno de omega, pero fíjense que aquí omega también lo vamos a hacer 1, y esto lo vamos a poner por t, ¿no? O sea, aquí el periodo sería 2pi, lo que equivale a que omega vale 1. Entonces sería esta función, o sea, podemos escribirla como coseno de t. ¿Ok? Pero si nosotros vemos la función en rojo, también esta la podemos escribir como pasa por 0. Esta función sería equivalente a un seno de t. Pero recordando un poco de trigonometría, esto también lo podemos escribir como coseno de t menos pi medio. Fíjense entonces cuando t, que sería mi eje, vale exactamente pi medios, entonces lo que va a pasar es que el argumento se hace 0, y por lo tanto el coseno es máximo, y ahí yo tengo este punto que estaría aquí. O sea, fíjense que entonces de esta manera yo puedo con la fase phi jugar y mover y utilizar la función que me interesa. En la realidad, este phi entonces sería, o lo conocemos como la fase inicial. O sea, cuando t vale 0, ¿qué fase está el sistema? O sea, en qué argumento es el que tiene la función coseno, y eso me puede decir en qué punto estoy de mi gráfico. Veamos entonces ahora, o resumiendo un poco, qué es lo que habíamos encontrado, y veamos algunas otras magnitudes, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos entonces que esta función o la posición depende del tiempo a través de esta función, que ahí en este caso tenemos una fase phi aleatoria cualquiera, sería el phi sería la fase inicial, y yo tengo un x que va desde, o la amplitud sería el valor máximo que toma x, ¿no? Esto sería la amplitud, y esto por supuesto tiene un determinado periodo t, que esa función se repite o retorna a la misma posición y con la misma, digamos, magnitudes como son la velocidad y la aceleración. Pero veamos, digamos, cómo podemos encontrar la expresión para la velocidad. Entonces, la velocidad, ¿quién sería? Bueno, sería la derivada de esta posición en el tiempo, y cuando yo derive x, entonces me va a quedar, como ya habíamos hecho anteriormente, del argumento del coseno me sale menos omega a, y aquí tendría seno de omega t más phi, que es la función que estamos viendo ahí representada en verde. Entonces, por supuesto que ahí está, es como si tuviéramos la función de la posición, pero digamos desplazada en una fase. Por otro lado, si calculamos la aceleración es la derivada de la velocidad en el tiempo, o también sería la segunda derivada de la posición en el tiempo, y esto cuando uno
derivando la expresión anterior, vamos a tener entonces menos omega cuadrado a, y aquí vamos a tener de nuevo coseno de omega t más esta fase phi. Entonces fíjese que si uno compara la gráfica de la aceleración con la de la posición, entonces son la misma pero con signo contrario, o sea le hemos cambiado el signo. Entonces recuerden que, bueno, esto sería equivalente a una fase distinta. Bueno, recuerden que el coseno de, digamos, de x menos pi es exactamente igual al menos coseno de x. Por lo tanto, lo que hace la aceleración es que estaría desfasada con respecto a la posición en pi. Entonces, fíjense que cuando la posición sería máximo, en esta posición máxima, entonces ahí tendríamos una velocidad que sería mínimo, la velocidad entonces estaría en 0, sería aquí, y en este caso, cuando tenemos la posición máxima, tenemos una aceleración máxima, quiere decir que en ese caso la fuerza es máxima y me va a tratar de restituir a la posición inicial. Y cuando estoy en una posición de 0, de x igual 0, en ese caso tengo una velocidad máxima, que sería en este punto, y voy a tener una aceleración 0, porque en ese caso la elongación del resorte es 0 y la fuerza es 0. Entonces fíjense que esto debemos aprender a leer estos gráficos y cómo nosotros podemos entender cómo es la velocidad, cómo es la aceleración en las distintas fases en las que se encuentra mi sistema.